Europa, el viejo continente. Un territorio que, según el geógrafo ruso Vasily Tatichev, abarca desde el Océano Atlántico hasta los montes Urales. Pero independientemente de lo que signifique Europa política o geográficamente hablando, estamos no solo ante un continente con una herencia histórico-artística incomparable. Proponemos un viaje por Europa para descubrir el patrimonio rural de estos territorios, parajes de naturaleza exuberante y que, como en tiempos remotos, guardan una estrecha e insobornable relación con el ser humano. Para ello recorremos las regiones de turismo rural más carismáticas de toda Europa. Nos adentraremos en parajes recónditos, recorreremos senderos mágicos y redescubriremos ciudades europeas que crees conocer. Comenzamos nuestro viaje por Europa. Nuestro propósito es recorrer Europa. Sí, de norte a sur, de este a oeste. Y qué mejor que comenzar en la provincia de Cádiz, en el extremo suroccidental de España y en una de las regiones naturales más singulares del viejo continente, el Parque Natural Sierra de Grazalema. La Sierra de Cádiz es una comarca de esta provincia andaluza que se caracteriza por imponentes serranías, abruptos relieves, lagos de aguas turquesas y especies arbóreas de gran importancia botánica como el pinsapo. El pinsapo es una subespecie del abeto que sobrevivió a las últimas glaciaciones y en el Parque Natural Sierra de Grazalema se encuentra el mayor bosque de esta prodigiosa especie en todo el mundo, con algo más de 400 hectáreas de superficie. La escabrosa orografía estimula un particular microclima que hace que la región sea la más lluviosa de España, con una pluviosidad de más de 2.200 metros cúbicos, también muy apropiado para la progresión de esta especie que puede medir 30 metros. En los rincones de estas mágicas sierras se levantan, abrazadas por la naturaleza, construcciones religiosas como la Ermita del Calvario, destruida durante la Guerra Civil Española, pero que hechiza a todo aquel que se adentra entre sus muros. Desde este mirador, que forma parte de una ruta senderista, se percibe el municipio que da nombre al parque natural. Grazalema se despeña elegante por estas lomas fragosas. Hemos llegado a una de las localidades más bellas de España. Se encuentra situado a una altitud media de 823 metros, a los pies de la Sierra del Pinar. Desde cualquier rincón del municipio, el horizonte, grandilocuente, se abre ante nuestros ojos. Las calles de Grazalema aún conservan el trazo frenético de un pretérito urbanista dispuesto a crear espacios mágicos con estrechas callejuelas que sostienen bellas fachadas de color blanco. Los geranios de tonos intensos rematan las casonas y descuelgan sus perfumes sobre los transeúntes que recorren el pueblo. En el mismo corazón de la villa nos topamos con una fábrica artesanal de quesos a la que nos adentramos para conocer uno de los productos más conocidos de la población,
el queso de Grazalema. Bueno, pues ahora estoy haciendo el corte de la cuajada para empezar a rellenar los moldes. Lo estamos haciendo leche de cabra y de oveja recién ordeñada, la calentamos un poquito y añadimos cuajo de cabrito lactante. Antiguamente usábamos una empleita que está hecho de esparto. Se introducía la cuajada aquí y se apretaba fuerte para que soltara el churre, lo que se conoce como el suero. Cogemos la cuajada, me ayudo de un colador, la escurro un poquito, la voy añadiendo aquí al molde. Siempre me ayudo mucho de las manos. Yo voy presionando el queso para que, además que tome forma, vaya saliendo el resto de suero por estos canales. Bueno, este es el paso final. Quitaremos el paño y este es el resultado. Gracias. De la benzulema de los árabes apenas si tenemos huellas. Como dato curioso, la torre de la iglesia de San Juan de Letrán era un minarete. Ciertamente es fácil deducir que Grazalema fue un asentamiento importante desde el punto de vista estratégico. No en vano fue reconquistada por el duque de Arcos en el siglo XV, a pocos años vista de la total expulsión de musulmanes y judíos. El cristianismo fue nuevamente la religión dominante y son muchos los templos católicos que aún hoy se alzan en el pueblo. La iglesia de la Encarnación fue edificada en el siglo XVII y en su exterior destaca el bello campanario. En su interior, la planta de cruz latina y sus 3 naves confieren al santuario una presencia imponente. Muy cerca del templo, un conjunto escultórico pone de relieve el tradicional toro de cuerda de Grazalema. La iglesia de Nuestra Señora de la Aurora es el edificio más importante de todo el conjunto histórico de Grazalema. El interior es de planta octogonal con una cúpula que ampara a este santuario del siglo XVIII. Otros templos, como la iglesia de San José, se alzan en este municipio que guarda, ante todo, una estrechísima relación con su entorno natural. Grazalema es un pueblo de naturaleza exuberante, al igual que una de sus pedanías, Benamahoma, una antigua alquería nazarí que se caracteriza por sus aguas cristalinas de arroyos y fuentes que emanan profusas de la tierra. Las nubes hacen acto de presencia y amenaza lluvia. No obstante, nos dirigimos hacia el lugar denominado El Tinte para practicar una disciplina deportiva que atrae a miles de turistas durante todo el año. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Vamos a Bien, subir ¿no? por aquí, por el ladito. La pared mojadita, ¿eh? Sí. Estamos mojadita, ¿no? Sí. Y lo que vamos a subir es una pared de unos 20 metros aproximadamente, que es lo que tiene. Las vías más largas que tienen unos 20 metros. Puede que algunos metros más. Las vías están llenas de este tipo de chapa, entonces siempre tenemos que dejar la chapa entre la mitad de nuestro cuerpo. Entonces vamos subiendo hasta que llegamos al final de la vía, que llegamos a la reunión. Ahora es cuando llega la hora de colocar las expres. Estos son expres. Colocamos las expres en la chapa. La cuerda siempre la vamos a pasar de afuera de dentro hacia afuera. Por si nos caemos, siempre nos vamos a quedar colgando. ¿Te voy dando cuerda? Vas dándome de cuerda. Tú me vas pidiendo, ¿vale? Venga. También el senderismo es una de las atracciones en el pueblo.
Más de 30 rutas bien señalizadas atraviesan estos paisajes irrepetibles de la Sierra de Cádiz, como la ruta de la Calzada Romana, un camino milenario que ya existía antes de la ocupación romana, el cual unía todos los asentamientos serranos y constituía un ramal de una calzada principal que conectaba Córdoba con Cartella, Algeciras. Esta calzada nos lleva directamente hasta la vecina localidad de Ubrique. Nuestra travesía por la Sierra de Cádiz nos lleva a un enclave privilegiado entre los milenarios Pinsapos y el más vasto alcornocal de la península ibérica. Resguardado por sierras e imponentes peñones, se extiende Ubrique en un enclave natural de abundante agua y profusa vegetación en el corazón del Parque Natural Sierra de Grazalema. Aunque sus orígenes se remontan a la prehistoria, es la presencia romana la que aún hoy queda patente en el yacimiento arqueológico de la que fuera ciudad de Ocuri. Este asentamiento romano se levantaba sobre un cerro calizo y el lugar servía de atalaya de gran importancia estratégica. Actualmente se conserva un mausoleo de grandes hornacinas, parte de la muralla o restos de viviendas. Por supuesto, no podían faltar las termas. Desde estos lugares se obtienen unas privilegiadas vistas del Parque Natural Sierra de Grazalema. El dibujo de callejuelas de Ubrique forma un mágico laberinto que se integra en el escarpado relieve de la montaña. El colorido vibrante de las plantas contrasta con el luminoso encalado de sus casas. Si seguimos el caprichoso trazado medieval de sus vías, podemos perdernos en rincones únicos, impregnados por el agua de las numerosas fuentes. Pasear por sus hermosas plazas, admirar sus casas señoriales o sorprendernos con las bellas ermitas e iglesias del pueblo. Uno de los templos más característicos de Ubrique es la sencilla y sobria iglesia de Nuestra Señora de la O. Más recóndita y de singular belleza, encontramos la que fuera primera parroquia del municipio, la ermita de San Antonio, construida a principios del siglo XVI. Su colorido campanario es hoy uno de los símbolos ubriqueños por excelencia. De especial interés es también el convento de capuchinos, un austero monasterio barroco del siglo XVII. Adosada a él se erige una iglesia franciscana. El convento alberga en la actualidad la exposición permanente Manos y Magia en la Piel, donde podemos contemplar las piezas más significativas de tan característica industria de Ubrique. La maestría y tradición en el trabajo de la piel han hecho de Ubrique un paradigma de calidad a nivel mundial. A la producción de hoy día incorporan las tecnologías más modernas, pero sin olvidar la imprescindible técnica manual que hacen que la piel de Ubrique sea reconocida en cualquier parte del mundo. Os vamos a explicar, ¿vale?, todos los tipos de pieles con los que trabajamos aquí. La cola del cocodrilo, la pata de una gallina, piel de sapo, una piel de avestruz y una serpiente auténtica. Esta es una piel de vacuno muy suave, ¿vale?, con un tacto muy sencillo, y esta es un vacuno grabado. Hay dos maneras de cortar, o con el molde de corte, o la troqueladora, que es un troquel, una cuchilla de hierro,
que también se puede hacer. Pues aquí tenéis ya lo que es el borzo montado entero del revés. Pues aquí tenéis el resultado de todo el proceso como he estado viendo. Ubrique es reconocido en todo el mundo por sus productos artesanos, pero también por su impresionante entorno natural. En Ubrique, las actividades al aire libre están a la orden del día. Perderse en estos parajes, ya sea a pie o a caballo, nos permite descubrir la abundante variedad en especies de fauna y flora autóctonas. Para los inquietos, un paseo fluvial es una buena elección, la más acertada. Y llegamos, casi siguiendo el cauce del río Guadalete, a nuestro último destino en el corazón de la Sierra de Cádiz. Sobre esta impresionante peña, declarada monumento natural, se alza sublime otro de los magníficos pueblos de estos lugares, Arcos de la Frontera. Las panorámicas de la campiña y la sierra gaditanas son espectaculares. Su situación, a los pies de los parques naturales de Grazalema y los Alcornocales, convierte a Arcos de la Frontera en un enclave único en el sur de España. Arcos de la Frontera cuenta con una rica herencia histórica gracias a su estratégica situación geográfica. La huella romana se hace evidente en uno de los puntos de interés de nuestra visita, Calduva, ubicada en lo alto de la Sierra de Aznar. Datado entre los siglos II a.C. y IV después de Cristo, formaban un gran complejo hidráulico de 5 niveles destinados a la captación, limpieza y transporte de agua, que llegó a suministrar este bien tan preciado a la que fuera ciudad de Gades, hoy actual Cádiz. Pero fue la influencia morisca la que perfiló el complejo trazado urbanístico que hoy podemos observar en la pintoresca ciudad gaditana. Plazas, iglesias, mansiones señoriales se intercalan en un caprichoso entramado donde el blanco no deja de ser protagonista. Las sencillas casas inmaculadas, quinta esencia de la población, jalonan nuestro camino y esconden en su interior hermosos patios llenos de color y frescura. Dominante y emblemático en la silueta arcense, sobre la cima de la peña se yergue el célebre castillo. Construido en torno al siglo XI, fue alcázar musulmán y posteriormente residencia de los duques de Arcos. A lo largo de nuestro recorrido, la belleza de la arquitectura tradicional de la región se manifiesta en los diferentes edificios señoriales. Uno de ellos es el Palacio del Mayorazgo, construido en el siglo XVII. Su solemne fachada herreriana está rematada por un mirador de estilo mudéjar. El interior alberga 2 espléndidos patios de columnas. En pleno centro, situado en la Plaza del Cabildo, se encuentra el Ayuntamiento. En su interior, un extraordinario artesonado mudéjar cubre el techo del Salón de Plenos, donde también podemos admirar un retrato de Carlos IV, atribuido a la Escuela de Goya. Arcos de la Frontera es una localidad que por su reseñable lugar estratégico contaba con una muralla bien delimitada. El único acceso que sobrevive de aquellos tiempos es la Puerta Matrera, paso entre el barrio bajo y el casco antiguo, y en la que aún se observa uno de los torreones que la flanqueaban. Asimismo, la tradición religiosa en Arcos de la Frontera ha legado un abundante patrimonio arquitectónico.
La Basílica Menor de Santa María de la Asunción se erigió en el siglo XIII en la Plaza del Cabildo. En su fachada convergen el gótico y el plateresco con algunos detalles mudéjares. A pocos metros se encuentra la iglesia de San Pedro. Aunque se construyó en el siglo XIV, su característica fachada es barroca y data del siglo XVIII. Más alejada se sitúa la iglesia de San Agustín. Los artesanos también impregnan las calles arcenses con sus numerosos y variados talleres. Andrés Oviedo es un buen ejemplo de ello. Yo empecé prácticamente en Alcalá de Guadaira y empecé casi en el año 74-75. En mi familia prácticamente no había tradición. Mi padre incluso se opuso porque no le veía el color a esto, ¿no? A lo de la cerámica. No es un oficio sacrificado porque yo disfruto pintando y me gusta, y luego la dificultad está en que luego las piezas normalmente, claro, si tú quieres vivir de tu trabajo es complicado, porque no puedes andar por detrás sino por delante, tienes que ir al máximo con la decoración, con los dibujos, creando. Cuando la gente me compra ese tipo de cosas que tú le echas tanto cariño, pues para mí es una satisfacción grande. Arcos de la Frontera está circundada por parajes sugestivos, una población rebosante de historia y naturaleza. Un destino para descubrir pausadamente, sin prisas. Un viaje evocador al corazón de la Sierra de Cádiz. Y de las maravillosas siluetas de las sierras de Cádiz, continuamos nuestro viaje por el sur de España, en busca de la legendaria ciudad que da nombre a la provincia, Cádiz. Podemos llegar a Cádiz en avión, por carretera y, claro, por mar, en catamarán. Muchos buques acarician las aguas del puerto de Indias, el enlace entre España y el Nuevo Mundo. Esta embarcación de recreo parte concretamente desde el puerto de Santa María y atraca en el muelle gaditano tras 20 minutos. Al dejar el elegante buque, nos recibe la esplendorosa ciudad de Cádiz. Los fenicios la llamaron Gadir, que significa recinto cerrado. La fundación primigenia data del año 1100 a.C. Hoy día se aprecia la huella de uno de los asentamientos más antiguos de Occidente. 800 años después pasó a formar parte del Imperio Romano como ciudad aliada. Se rebautizaría entonces con el nombre de Gades. Son muchos los vestigios de época romana que afloran en la ciudad como los conocidos columbarios. Estos nichos contenían las cenizas de aquellos que dejaban el mundo terrenal para reunirse con los dioses. También la antigua fábrica de salazones pone de manifiesto la romanización de esta urbe. El yacimiento arqueológico de Casa del Obispo, enclavado en pleno centro histórico y escondido en las entrañas de lo que fuera sede episcopal en el siglo XVI, alberga en su interior la historia manifiesta de esta ciudad. Vestigios fenicios, romanos, restos históricos que envuelven en una atmósfera mágica a los que allí se adentran. Y todo este pasado se recoge también, como es evidente, en un museo, en el Museo Provincial de Cádiz, donde repasamos la historia de esta bella ciudad andaluza.
Llaman la atención sus 2 sarcófagos antropoides de origen fenicio, únicos en España y en Europa. Las expresiones artísticas de época romana no faltan en esta colección, que se completa con pinturas de Zurbarán, así como lienzos y tablas del siglo XVI, como el Ecce Homo de Luis de Morales y obras de Rubens, Juan Rizzi o Joan Miró. Es evidente la llegada y el posterior asentamiento de múltiples culturas en estos territorios que miran al mar. Los yacimientos históricos ponen de manifiesto el significativo punto estratégico que supuso y supone el puerto de Cádiz. Su reseñable evolución a lo largo de la historia nos muestra hoy una ciudad repleta de aquellos capítulos legendarios que se palpan en cada uno de sus rincones. De la ciudad amurallada de Cádiz, la Puerta de Tierra es la prueba fehaciente de que había que proteger la urbe. El torreón de Puerta de Tierra fue alzado en el siglo XVII, obra de ingenieros militares como Ignacio Salas. La playa de la Caleta, probablemente uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Esta playa se ubica cerca del centro histórico de Cádiz y está flanqueada por el Castillo de San Sebastián y el Castillo de Santa Catalina. Situado en un islote, el Castillo de San Sebastián se erige arrogante sobre la base de una atalaya musulmana. En su interior se levanta el actual faro. Será en el siglo XIX cuando se construya el malecón, declarado bien de interés cultural, para comunicar el islote con el casco urbano de la ciudad. Y seguimos en la playa de la Caleta, porque en otro de sus extremos hallamos el Castillo de Santa Catalina. Es una edificación fortificada y construida a finales del siglo XVI por el ingeniero Cristóbal de Rojas. Una de las edificaciones más sobresalientes de la ciudad es el Monumento a la Constitución de 1812. El conjunto escultórico está localizado en la Plaza de España y destaca por su prominente y elegante apariencia, rebosante de simbolismo, para reflejar gloriosamente los episodios en torno a las Cortes de Cádiz y su obra legislativa más importante, la Pepa, la primera constitución promulgada en España. Llegamos a la Catedral de la Santa Cruz. El templo, de estilo barroco y neoclásico, fue edificado en 1838. Su elevada y solemne construcción hace que sea visible desde casi cualquier punto de la ciudad. La portada de la catedral es una unión de formas cóncavas y abombadas de estilo barroco, y las torres que se alzan a sus lados se convierten en espléndidos observatorios. En el interior se aprecia el altar mayor, donde localizamos el templete consagrado a la Inmaculada Concepción. Otro espacio destacable dentro de este templo es el coro, que se sitúa frente al altar mayor. Bajo el altar mayor se halla la cautivadora cripta, que destaca por su bóveda plana en el espacio central y por la llamativa reverberación sonora que producen sus formas. En esta cripta están enterrados muchos obispos de la diócesis y algunos ilustres gaditanos, como el famoso compositor Manuel de Falla, un eminente personaje de la ciudad que da nombre a un singular edificio. Hablamos del Teatro Falla.
Situado en la Plaza Fragela y con un marcado estilo neomudéjar, comenzó a construirse en el año 1884, pero no sería hasta principios del nuevo siglo cuando se inaugurase. Ya en el año 1926 adoptaría el nombre de Gran Teatro Falla en honor al hijo predilecto de la ciudad, Manuel de Falla. En su interior contemplamos la belleza y elegancia que exhala radiante su patio de butacas, también sus palcos, su anfiteatro y el prodigioso paraíso. Cada uno de los rincones que ocupa el público recoge los acordes y las voces de las distintas agrupaciones que cada mes de febrero se congregan en este templo de la cultura y del arte gaditano para celebrar el famosísimo Carnaval de Cádiz. Lo cierto es que la simpatía y el buen humor del gaditano se extienden a lo largo del año, y en las calles de Cádiz la algarabía y el disfrute son dos adjetivos que bien podrían definir el optimismo perpetuo que inspira la ciudad. En la Plaza de las Flores se aprecia ese gusto insobornable por la vida en la calle. A pocos metros de allí llegamos al Mercado de Abastos, otro de los puntos imprescindibles de la ciudad. El mercado es el lugar perfecto para obtener productos naturales, frutas y verduras de las huertas de la provincia, o sus puestos abundantes en pescados y mariscos frescos. Y todo arropado por un ambiente distendido, con tertulias improvisadas, donde seguro se dialoga sobre gastronomía. No podemos irnos de Cádiz sin probar algunas de sus perlas culinarias. En cualquier restaurante damos buena cuenta de los verdaderos tesoros que esta región brinda al paladar. Su plato típico, como no podía ser de otro modo, es el pescadito frito, que junto a un buen vino de la comarca convierten a esta ciudad en un verdadero destino gastronómico. Pero Cádiz no es solo día. Es cierto que el sol confiere un toque risueño y alegre a esta ciudad del sur español. El sol le da vida, invita a sus playas. Pero cuando cae el atardecer, los intensos tonos anaranjados se deslizan tenuemente por las barcas de los pescadores a la espera de hacerse hacia el mar, hacia el horizonte del océano Atlántico. Cádiz también es noche, un momento especial donde las luces acarameladas bañan los edificios más significativos de la ciudad. Un momento para redescubrir esta urbe con otra paleta de colores que contrasta con el cielo oscuro y estrellado. Hemos recorrido los parajes naturales de Cádiz, desde las puertas del Atlántico hasta las sierras que se alzan en el corazón de esta provincia española. Hemos caminado por las calles de pueblos insignes, repletos de historia y arropados por paisajes de majestuosa belleza. Hemos comprobado de primera mano por qué Cádiz y sus pueblos son un destino natural en Europa. Vuela con nosotros, navega con nosotros, en definitiva, viaja con nosotros. En bici, en burro, cualquier medio de transporte sirve para conocer los destinos rurales más importantes de Europa. Visitamos centros históricos, castillos, iglesias, conventos, palacios. Nos adentramos en cuevas, surcamos ríos, sobrevolamos montañas. Conoceremos tradiciones milenarias. En Polonia, España, Italia, Austria, Alemania, Suiza, Portugal. Es nuestro viaje por Europa, por la Europa rural. En el próximo capítulo viajaremos hasta Alemania para sumergirnos en la espectacularidad paisajística de la Selva Negra. Pero también nos adentraremos en algunas de las poblaciones más llamativas de la región, sin olvidar tradiciones y costumbres arraigadas hace siglos.